Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría hablar acerca de reordenamientos. Esto quiere decir que si nosotros tenemos una serie, eh, la pregunta que se plantea es, ¿podemos cambiar el orden de los elementos de la serie de tal manera que el resultado, es decir, la suma al final de esta serie, sea la misma? Y la respuesta no es sí. De hecho, la respuesta es depende. Va a depender de algunas condiciones, ya que como son unas sumas infinitas, podríamos alterar el resultado de la serie. Entonces, la pregunta de si una serie dada que es convergente es absolutamente convergente o condicionalmente convergente tiene relación con la pregunta si las sumas infinitas se comportan como las sumas finitas. Esto en el sentido de que nosotros sabemos muy bien que en el caso de las sumas finitas de números, pues realmente es conmutativo, es decir, no importa en qué orden realicemos una suma, el resultado va a ser el mismo. Entonces, naturalmente, si reordenamos los términos en una suma finita, entonces el valor de la suma es el mismo, no va a cambiar. Pero esto no siempre sucede en las series infinitas, ¿sí? Con reordenamiento de una serie infinita, digamos una serie representada por ANs, ¿no? La suma de los ANs. Se da a entender que una serie obtenida simplemente al cambiar el se da a entender una serie obtenida simplemente al cambiar el orden de los términos, ¿sí? Entonces, el primer término lo podríamos mandar después, el segundo término al inicio y así reorganizar a nuestro antojo. Entonces, digamos, por ejemplo, un reordenamiento de esta suma de ANs podría empezar como sigue. A1 más A2 más A5 más A3 más A4 más A15 más A6 más A7 más A20, etcétera, etcétera. Y entonces resulta que tenemos la siguiente propiedad. Si cierta serie es absolutamente convergente y converge a cierta suma S, entonces cualquier reordenamiento de esta suma de los AN tiene la misma suma, es decir, la suma converge a lo mismo. Entonces, esto quiere decir que si sabemos que una serie es absolutamente convergente, nosotros tenemos la libertad de reordenar los términos a nuestro antojo sin que corramos el peligro de alterar la suma a la cual converge. Muy bien, entonces, eh, sin embargo, cualquier serie condicionalmente convergente se puede reordenar, con lo cual la suma será distinta. Entonces, para ilustrar este hecho, vamos a considerar la serie armónica alternante. Una serie que de hecho ya hemos considerado anteriormente. Entonces, lo primero que podemos decir de la serie armónica alternante es que no es absolutamente convergente, porque si nosotros tomamos el valor absoluto de cada uno de los elementos, obtenemos la serie armónica, y nosotros sabemos que la serie armónica diverge. Dicho esto, entonces la serie armónica alternante es de la siguiente manera. 1 menos un medio más un tercio menos un cuarto más un quinto menos un sexto más un séptimo menos un octavo y así sucesivamente. Si sumamos todos estos elementos, es decir, hacemos las sumas y las restas correspondientes, al final nosotros obtenemos logaritmo natural de 2, hecho que ya vimos anteriormente. Entonces, multipliquemos ambos lados de esta igualdad por un medio. ¿Sí? Entonces, al multiplicar por un medio, lo que obtenemos es que un medio menos un cuarto más un sexto menos un octavo y así sucesivamente va a ser igual a un medio por logaritmo natural de 2. Ok, entonces nosotros sabemos que sumar ceros no afecta la suma de la serie. Cada uno de los términos de la sucesión de sumas parciales se repite, pero el límite es el mismo.
Entonces, a lo que voy es que nosotros podemos sumar ceros en la serie a nuestro antojo y no vamos a alterar absolutamente nada. Entonces, aprovechando esta cualidad, si insertamos ceros intercaladamente, en esta serie obtenemos lo siguiente: 0 más un medio, más 0 menos un cuarto, más 0 más un sexto, más 0 menos un octavo, etcétera, etcétera. Y el resultado va a ser exactamente el mismo, que es un medio por logaritmo natural de 2. Ahora vamos a sumar esta serie con la del logaritmo natural de 2. ¿Sí? De hecho, ya mencionamos anteriormente en un teorema que si dos series son convergentes, también lo son la suma de sus series. Entonces, lo que va a suceder aquí es que si nosotros sumamos esta serie con esta serie, lo que vamos a obtener es 3 medios del logaritmo natural de 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el logaritmo natural de 2 más un medio del logaritmo natural de 2 es 3 medios del logaritmo natural de 2. Pero lo que vamos a hacer es también lo siguiente: vamos a sumar 1 con 0, nos da 1, más menos un medio más un medio, 0, un tercio más 0, un tercio, menos un cuarto, un medio. Es decir, vamos a sumar término a término. Y esta suma ya la escribí aquí abajo, ¿no? Entonces tenemos 1 más 0 más un tercio más 0 menos un medio más un quinto, etcétera, etcétera. Que esto, por supuesto, es igual a 3 medios de logaritmo natural de 2, como habíamos dicho anteriormente. Pero fíjense que esta serie de aquí es un reordenamiento de la serie que nos da el logaritmo natural de 2 que nosotros tenemos acá. Fíjense en los elementos: tenemos 1 menos un medio más un tercio menos un cuarto más un quinto menos un sexto, etcétera, etcétera. Y nosotros, discriminando los ceros, o sea, si nosotros ignoramos los ceros, tenemos 1 menos un medio más un tercio menos un cuarto más un quinto, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, esto significa que lo que nosotros hicimos aquí fue reordenar los términos de esta serie. ¿Sí? Perdón, de esta serie que nosotros tenemos aquí. Esto es muy interesante porque en este orden nos da logaritmo natural de 2, pero los mismos elementos en un orden distinto nos da 3 medios del logaritmo natural de 2. Entonces, podemos ver que reordenar las series reordenar los elementos de una serie que no es absolutamente convergente, sí puede cambiar el resultado de la suma. Entonces, pues observamos que esta serie consta de los mismos términos que la serie para el logaritmo natural de 2 que mostramos anteriormente, pero reordenados. De modo que haya un término negativo después de cada par de términos positivos. Tenemos positivo, positivo, negativo, positivo, positivo, negativo, etcétera, etcétera. Pero las sumas de estas series son diferentes. Una da el logaritmo natural de 2 y la otra 3 medios del logaritmo natural de 2. Entonces, Riemann demostró lo siguiente: si la suma de los AN es una serie condicionalmente convergente y R es cualquier número real, entonces hay un reordenamiento de los AN que tiene una suma igual a R. ¡Wow! Entonces esto quiere decir que nosotros podemos reordenar esta suma de tal manera que nos dé cualquier número real. ¿Sí? Entonces, siempre y cuando sea una suma condicionalmente convergente, vamos a tener esta propiedad que es bastante interesante. Muy bien. Si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.